Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de si hay algo en juego en las elecciones de este domingo en El Salvador, también del avance de la invasión de Israel de la Franja de Gaza, así como de las perspectivas de la guerra en Ucrania. Y para el análisis contamos, por un lado, con María Albarrán. Ella es periodista y analista internacional y directora asociada de Guidepost Solutions. Por otro lado, también contamos con David Solé. Él es periodista y fundador del medio Africa Mundi. Y finalmente estamos con Luisa Cantú Ríos. Ella es periodista de medios públicos en México. David, Luisa, María, muchísimas gracias a los tres por participar en esta edición de Una Semana en el Mundo. Y les propongo que iniciemos directamente con la mirada puesta en El Salvador, donde casi con total certeza Nayib Bukele volverá a ser elegido este domingo como presidente del país, a pesar de que la Constitución teóricamente prohíbe la reelección. Pero ni la polémica legal ni tampoco las críticas internacionales por abusos de los derechos humanos en su guerra contra las pandillas parecen debilitar su popularidad basada en una reducción, eso sí, drástica de la violencia homicida en las calles salvadoreñas. Escuchemos a continuación las recientes declaraciones de Bukele sobre la importancia de estas elecciones que a priori tiene ganadas. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Bien, María, empiezo por usted, ya que está aquí en el estudio de France 24. Le pregunto, ¿no parece que haya incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cuáles considera que son las claves, entonces, de los comicios de este domingo? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Hay algo en juego? No hay incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones presidenciales y probablemente tampoco la mayoría legislativa. No pensaría uno que va a haber mucha variación con la situación actual, que obviamente es favorable a Bukele. El tema de la seguridad es un tema que, digamos, él tiene bien consolidado y explica probablemente la intención de voto que hay, o por lo menos la que se proyecta, pero tiene en juego el tema económico, que ya se empieza a sentir. Es decir, la población salvadoreña sí que valora el tema de la seguridad. Para muchísima gente ha habido un cambio fundamental en su vida, pero también ha habido muchas restricciones de los derechos civiles, de los derechos políticos, muchas restricciones a nivel social y también el impacto sobre la economía. Ya empieza él a tener un poco esa cuenta de qué vamos a hacer con la economía. La gente dice, sí, ha arreglado gran parte de la seguridad, hay un camino, por supuesto, pero ¿qué hacemos con la economía? Porque digamos que ahí hay un punto álgido que probablemente va a ser un tema de discusión muy importante en el futuro cercano. Luisa, estando usted también en la región, le pregunto cómo ve usted, si comparte un poco el análisis de María sobre lo que está en juego en El Salvador y lo que se espera de Nayib Bukele. Sí, completamente comparto. Creo que habrá poca sorpresa el próximo domingo. Creo que lo que ha demostrado Nayib Bukele una y otra vez es una muy inteligente estrategia de seguridad, de comunicación, aunque sea poco transparente. Y me explico, reportajes de periódicos locales como el Faro han dado luz sobre lo que hay detrás de esta estrategia supuestamente de seguridad que habría traído los números que reporta de reducción de los homicidios, ¿no? Y fue un pacto con pandillas, por ejemplo, por más que lo intentó negar. Entonces no es verdaderamente un milagro como él lo ha vendido, es esto que ya mencionaba la colega, una represión importante, violaciones a los derechos humanos y además un pacto del que no se habló. Hay que recordar que él viene de la publicidad, era un publicista, un empresario bien acomodado antes de lanzarse con un partido político a su primer puesto municipal. Fue creciendo y finalmente ahora se vende como un outsider, pero no es que sea un outsider verdaderamente, ¿no? Y toda su política ha sido poco transparente. En realidad no tenemos mucha idea de, por ejemplo, cómo marcha la economía. Asegura esporádicamente que ha estado comprando bitcoins y que en eso sustenta una parte importante de la inversión de su nación, pero lo cierto es que no hay manera de fact-chequear eso, ¿no? Ha sido un reto, digamos, para el periodismo. Ha controlado por la fuerza, con el ejército, al Congreso, y creo que la apuesta es esa, ¿no? Utilizar este enojo legítimo de la ciudadanía por la inseguridad, por la pobreza,
desde una estrategia de comunicación para dirigir este voto. Y eso es lo que probablemente va a pasar. Ahora su discurso es: necesito mayoría en el Congreso para que los partidos de siempre no liberen a las pandillas que tanto daño nos han hecho, ¿no? Es decir, siempre, como muchos creo populistas de derecha, lo que hace es jugar con los miedos de la población y ofrecer soluciones fáciles que en realidad no son viables, pero no importa, porque lo que él está comunicando no es necesariamente la verdad. Y a mí me preocupa porque el modelo Bukele es uno que por lo menos suena en las promesas de campaña de otros países latinoamericanos. Se retoma aquí, por lo menos en México. Por supuesto, vamos a profundizar en muchas de las claves que nos daba Luisa, pero antes me gustaría que abordemos precisamente la importancia de la comunicación política de Bukele en sus números de altísima popularidad. Y le pregunto a David cómo se explica usted precisamente este éxito de la comunicación de Bukele, este gran manejo de las redes sociales, de venderse como un outsider a pesar de no serlo según cómo se analice. Sí, bueno, Bukele desde un principio ha sabido crearse una marca propia, ¿no? Como dice Luisa, viene de un mundo de la publicidad y el marketing que al final sabe, ¿no?, lo que está haciendo desde el principio. Pero para mí es muy interesante cómo a todo el mundo han llegado, por ejemplo, en su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando sobre sus políticas. Allá donde iba, de alguna manera, se posicionaba como el bien, ¿no? Y sinceramente era una tarea fácil. O sea, al final lo que viene a decir es: o acabamos con la inseguridad o no. ¿Quién va a estar en contra de acabar contra la inseguridad, ¿no? O sea, por mucho que seas de derechas y izquierdas, nadie quiere la inseguridad. Entonces, si esa es tu única política y la única cosa que tú pones en campaña, en la única que se te da voz, al final vas a atraer a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí ha sido muy inteligente y yo creo que de ahí los números, pero no solo es comunicación. O sea, quiero decir, aunque haya pactado con las maras, por mucho que no lo quiera decir, porque también es un inteligente comunicando, ¿no? Y a lo mejor eso a ciertos salvadoreños no les gustaría, el hecho de que haya reducido drásticamente la inseguridad es algo a su favor. Si no lo hubiera reducido, por mucho que vaya a TikTok y diga vamos a reducirlo, no estaría casi un 80% de la gente votándole, según lo que dicen las encuestas, ¿no?, este próximo domingo. Entonces, eso hay que tenerlo a su favor. Sí que es verdad que yo creo que como buen populista de derechas que es Bukele, ha solventado a corto plazo, al menos en gran medida, ¿no?, la inseguridad. Veremos a medio plazo. No es lo mismo cambiar la Constitución, presentarte otra vez. Por el momento la gente se lo pasa, pero yo temo que los salvadoreños a medio plazo empiecen a preocuparse por otras cosas, porque una vez ya solventas la inseguridad, la economía es lo siguiente, como decía María, etcétera, etcétera. Claro, precisamente respecto a lo que comentaba David, es muy, digamos, chocante la gran diferencia de discurso que hay a nivel internacional respecto a nivel interno en El Salvador sobre Bukele, ¿no? Cuando Human Rights Watch o medios críticos como El Faro publican denuncias a los derechos humanos en el marco de este estado de excepción permanente que dura ya prácticamente 2 años, la respuesta de muchos seguidores de Bukele, incluso del propio gobierno, es que nadie se preocupaba por el respeto a los derechos humanos cuando el país estaba gobernado de facto por las pandillas, ¿no? ¿Cree usted, María, que en algún momento a nivel interno de El Salvador este discurso puede cambiar o que realmente las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos son una minoría y continuarán siendo una minoría que no mueven la opinión pública del país? Yo no creo que sean una minoría, porque cuando tú como gobierno y desde lo más alto de la institucionalidad restringes derechos, en definitiva no estás afectando a una minoría, estás afectando a una mayoría, a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sí que es cierto que estamos, y esto no es exclusivo de El Salvador, ni de Latinoamérica, ni de Bukele, pero estamos ya hace muchos años viviendo democracias, y lo digo entre muchas comillas, porque hay democracias, digamos, que hay que leerlas con mucho cuidado, pero si pensamos en democracias solamente en el componente electoral, que hay elecciones, hablemos así de las democracias, nos hemos encontrado candidatos y que luego terminan efectivamente llegando a los cargos públicos y siguen siendo candidatos porque buscan la manera de seguir siéndolo, que logran construir unas narrativas donde la política se convierte en una cuestión casi de fe, porque él lo dijo, o porque este lo dice, o porque el otro lo dice. Entonces,
Cuando eso pasa, las denuncias que puedan venir de grupos que observan los derechos humanos, que denuncian violaciones a los derechos humanos, internos, externos, internacionales, nacionales, locales, también empiezan a tener un poco de pérdida en la forma de permear a la sociedad, porque cuando ya entras en sociedades que están casi en esta cuestión de la fe política, con candidatos que manejan muy bien eso, que saben muy bien construir narrativas alrededor de eso, pues se vuelve un tema muy complicado. Pero en definitiva, la restricción de los derechos humanos no afecta a una minoría, afecta a toda la sociedad. Claro, pero sin embargo, Bukele en 2019 fue elegido con un 53% de los apoyos y ahora lo que le auguran las encuestas es un porcentaje de votos muchísimo mayor, por lo que se puede intuir que la gran parte de la población salvadoreña han percibido una mejora de su calidad de vida. Le pregunto, Luisa, si en México, precisamente, donde el problema de la inseguridad es también quizás lo que más preocupa a los ciudadanos mexicanos, puede llevar también a que se impongan políticas un poco del mismo estilo de mano dura o que el contexto es completamente diferente de cara a las elecciones de este mismo junio. Sí, gracias. Pues me parece que no estamos en ese momento, digamos, en México hubo un candidato que intentó contender por la vía independiente, con un discurso muy similar al de Bukele y ni siquiera logró pasar, digamos, la primera etapa, ¿no? No consiguió ni las firmas para avanzar en el proceso rumbo a las elecciones. El actual presidente de México tiene una popularidad, de hecho, similar a la de Bukele, entre el 70 y 80%, entonces no veo que ese discurso en este momento esté permeando, digamos, directamente. Lo que sí veo son otros vasos comunicantes, ¿no? Ahora, digamos, revisando las cifras del Latinobarómetro, lo cierto es que cada vez más población en América Latina está, le importa menos la democracia con tal de que se resuelvan sus problemas, ¿no? Esto fue muy sintomático. Ya no les importa si es democracia o mano dura a cada vez más personas con tal de que se resuelva la inseguridad, la corrupción, la pobreza. Esto podría explicar justamente este primer momento, ¿no? El Faro lo titulaba muy bien estos periodistas digitales por allá, sin maras ni democracia. Pero efectivamente después vendrá lo que sigue, porque al final las pandillas también son el resultado de una sociedad descompuesta. Entonces ahora el siguiente reto será qué hacer, digamos, con los nuevos retos. Y solo diría que el tema de democracia, y me gusta cómo lo polemiza María, es verdad, ¿no? En América Latina la democracia la califica de Estados Unidos, ¿no? Si está, digamos, alineado a sus intereses el país o no, es democrático o no. Y creo que las poblaciones también empiezan a resentir eso, porque es verdad que hay gobiernos de facto criminales, pero también hay otros poderes fácticos que han influido digamos, las elecciones latinoamericanas en general, y eso empieza también a sentirse, ¿no? Como un rechazo al intervencionismo, un rechazo a las cúpulas empresariales y transnacionales, y creo que es todo ese conjunto lo que hace que figuras como Bukele particularmente lleguen al poder, ¿no? Al final, pues termina siendo una traición a lo propio que prometen. Bukele al final le habla a la nación en una estrategia de comunicación de una manera y habla al mundo de otra, ¿no? Cuando habla de Bitcoin habla en inglés, pues, y cuando habla de los poderes, de los enemigos, que significaría cualquier contrapeso a él, habla en español. Es decir, también creo que la derecha ha alineado sus intereses y sus estrategias con otros poderes fácticos, y por eso meto aquí el Bitcoin, Claro. y eso es un caldo de cultivo muy peligroso en América Latina. Luisa, usted precisamente mencionaba la cuestión del Bitcoin, ¿no? Que Bukele defendió a capa y espada en su momento, pero que ahora parece que quizás ha sido su mayor fracaso, ¿no? En términos de incumplimiento de una promesa. David, le pregunto a usted cómo lee la implantación o no implantación del Bitcoin como moneda en El Salvador. Bueno, yo creo que efectivamente, como menciona Rosa, es un fracaso, pero no solo en El Salvador. Quiero decir, el Bitcoin hace un año parecía que iba a ser la panacea, que iba a cambiar el mundo y, pues bueno, Bukele como buen populista se unió a ello y ahora, bueno, un año no más de un año, pero ahora mismo la gente se calla, ¿no? Cuando fracasas no vas a decir, no, mira, me he equivocado y he fracasado, ¿no? Eso sigue siendo muy buen publicista, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, es una medida que no ha cambiado el país, que él esperaba que económicamente y que también te muestra que al final sus medidas no está tocado por una varita mágica, ¿no? El presidente para poder cambiar un país de arriba abajo, cambiarle la moneda. Entonces, esto es muy importante, pero también para mí el hecho de implementarlo, y como decía Luisa de los poderes fácticos, yo también lo vincularía un poco a
¿no? Lo que pase de aquí a final de año en las elecciones de Estados Unidos, porque si vuelve a salir Trump, ahí hay un interés muy, muy claro, ¿no? de Bukele-Trump de apoyarse entre ellos como posibles supuestos outsiders, ¿no? de la política, etcétera, pero que económicamente a lo mejor le puede venir bien a Bukele para tener lazos con empresas norteamericanas, aunque no sea tan público, porque como decía Luis, a lo mejor a los salvadoreños les habla de no intervencionismo, etcétera, pero en realidad la economía, mientras entre flujo estadounidense, a lo mejor va bien y por lo tanto la gente lo nota en su bolsillo y por lo tanto también cree que Bukele lo está haciendo bien, ¿no? Entonces ahí también será interesante ver cómo va ocurriendo eso, porque creo que podría irle en su favor y en el caso de que gane un demócrata, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Y pueden verse más sus carencias en otras partes porque no tiene experiencia y sus soluciones al fin y al cabo son bastante cortoplacistas a día de hoy. Yo no veo ninguna cosa a medio plazo que haya solucionado, que haya propuesto con digamos, efectividad. Claro, precisamente estos logros en el corto plazo, sin duda, han digamos, inspirado a algunos políticos o aspirantes al gobierno aquí en América Latina, por ejemplo, en Ecuador. Sin embargo, finalmente estos personajes no han acabado triunfando. Le pregunto, María, si considera que la imitación del modelo Bukele es todavía algo que pueda suceder aquí en la región en el corto plazo o que es muy difícil de imitar en contextos distintos, como nos decía Luisa. México es un caso, por ejemplo, radicalmente diferente. Sí, yo creo que es difícil, digamos. Latinoamérica, si bien tiene muchas similitudes, es muy diverso y no podemos pensar que todo puede ser igual en Latinoamérica porque hay una diversidad impresionante. Yo creo que es difícil. Cada país tiene sus desafíos y sus limitaciones para que un modelo de estos pueda efectivamente imponerse. Lo que sí creo que podemos ver replicarse es del modelo Bukele de candidato, de campaña, y lo hemos visto y seguramente lo vamos a seguir viendo, no solamente en esta región, sino en muchos lugares del mundo. Pero luego, cuando ya se está en el poder, replicar el modelo es mucho más complicado. Las situaciones, digamos, del escenario social, político, jurídico, de la confianza que se tenga en las instituciones en cada uno de los países varía, es diferente. La seguridad jurídica, la seguridad, el peso, por ejemplo, de estos poderes de los que hablaba mi colega hace un rato, económicos, mediáticos, también está en juego. Es importante para poder saber si un modelo de estos puede ser imitable o replicable, pero yo lo veo personalmente muy difícil hacerlo como tan al estilo Bukele. Porque precisamente para ir cerrando con este tema, David, ya que María comentaba que podía, digamos, inspirar al menos a nivel de candidato a personas en todo el mundo, le pregunto en África, un poco su campo de especialidad, si ha llegado hasta allí la figura de Bukele. Ha llegado y además es que estaba pensando mientras hablaba María en una persona que norte de África, Túnez, Kais Saied, ha hecho prácticamente lo mismo que Bukele, sin ser tan, a lo mejor el Bitcoin y estas cosas económicas no tanto, pero el llegar al poder con una aplastante mayoría nombrados outsider cuando al final estaba en los medios de comunicación, era un abogado conocido, etcétera, luego cerrar el Congreso, gobernar por decreto y prácticamente ahora ha cambiado un sistema presidencialista, va a volverse a presentar cuando no podía, o sea, está siguiendo los mismos pasos, ¿no? Culpar, en el caso de Túnez, no es el mismo que el de El Salvador, evidentemente, en las maras, pero sí, para lo que Bukele han sido las pandillas, para Kais Saied en Túnez ha sido la inmigración subsahariana, de gente de África. Entonces sí que hay casos, sí que es verdad que el Kais Saied en Túnez es el más concreto, pero hay otros casos que emergen. Lo que pasa es que es, como dice María, es difícil replicarlo al 100%. Para ir ya cerrando con esta cuestión, les pido algo que siempre es muy complicado y es una perspectiva sobre lo que puede suceder en este segundo mandato de Nayib Bukele en términos de hacia dónde van a dirigirse las políticas públicas, porque después de estos 2 años de estado de excepción, de políticas de la inmediatez, como decíamos, cortoplacistas, podemos esperar una transformación en términos de inversión pública, inversión en educación, una mejora de las condiciones materiales
materiales de la población o, por el contrario, continuar con esta política totalitaria y de régimen de excepción permanente. Luisa. Híjole, pues creo que sí, creo que influirán no solo las elecciones en El Salvador, sino las elecciones que hay en la mitad del mundo en el 2024. Yo sí creo que, digamos, otras figuras similares, y pienso en el caso de Argentina con Javier Milei, dan cierto ánimo de permisividad, ¿no?, a líderes de derecha. Es decir, si ya hay dos libertarios diciendo hay que desmantelar el Estado y apostarle al mercado salvaje, obviamente se, digamos, como retroalimenta, ¿no? Entonces yo no vería un cambio en ese sentido, y creo que en el de seguridad, con las megacárceles construyéndose y su censura a la prensa y demás, tampoco se avisora en el corto plazo, ¿no? Un cambio de estrategia. Sí, un cambio, creo, en la reacción de la población, porque no es lo mismo darle una oportunidad por primera vez a un candidato que está formando un partido que la sucesión, que la continuidad, ¿no? Ahí sí habrá que dar otro tipo de resultados. La población ha sido muy paciente con esto del Bitcoin. Le dieron oportunidad, por ejemplo, a este Chivo Wallet que se llamaba, sí, con todas las inconsistencias que tuvo, con todas las fallas que tuvo, pero bueno, la población lo intentó porque hubo incentivos. Eso se agota, ¿no? Es decir, ya la incursión pasó. Y la verdad es que siempre que se ponen parches, eventualmente la cosa truena. Lo que hizo Bukele no fue solucionar las causas que originan la violencia, ¿no? Fue meterla por la fuerza a un cuarto. Y yo pienso que eso es una pues válvula de tiempo. Pues seguiremos de cerca lo que pasa en estos próximos 5 años, que bueno, a todas luces estarán gobernados de nuevo por Nayib Bukele en El Salvador. Mientras tanto, les propongo que pasemos a otro foco de la actualidad internacional desde hace meses, y estamos hablando de la Franja de Gaza, porque el ministro de Defensa israelí declaró que la invasión terrestre tiene ahora un nuevo objetivo, que es Rafah, donde se estima que está hacinada la mayoría de la población de Gaza, y un lugar que la ONU describe como una olla a presión de desesperación. Mientras, también la ONU insta a Estados Unidos y a la otra decena de donantes que han suspendido su ayuda a la UNRWA a replantear su decisión. Una decisión, recordemos, tomada después de que Israel vinculara a la agencia con Hamás y antes de que Naciones Unidas concluya su propia investigación. Esto en un contexto en que, recordemos, la ofensiva de Israel ha destruido prácticamente la mitad de edificios del enclave palestino y ha matado a más de 27.000 personas, entre ellas 11.500 niños, esto según las cifras del Ministerio de Salud gazatí. Ahora les pregunto, David, empiezo con usted. ¿Cómo se explica esta suspensión de los fondos para la UNRWA, liderada por Estados Unidos, seguida por otra decena de países, entre ellos Reino Unido o Alemania, sin que hubiera una conclusión de la investigación que anunció la propia agencia? Bueno, es que se está demostrando el poder geopolítico, mediático que tiene Israel, ¿no?, en el mundo. A mí me parece una vergüenza, personalmente. Me parece una vergüenza porque de 30.000 personas, que supuestamente 12, supuestamente, que no se sabe, porque lo diga el gobierno de Israel, el 70% casi de la financiación, que es esta decena de países, Estados Unidos, Alemania, Francia, decidan quitarle la financiación, y al final lo que estás haciendo es dejando morir a la gente. Si no los bombardean, los matan. Es que me parece algo indecente, sinceramente. Me parece algo indecente. Creo que tiene mucho peso Israel en esta decisión. Creo que al final, si se está llevando a cabo una investigación, como mínimo es dejar que se lleve a cabo, ver qué decisiones se toman, y es un paso más, de alguna manera, para legitimar lo que está haciendo Israel, especialmente ahora que, después de la Corte Internacional de Justicia, dijera que parará el genocidio. Bueno, pero es que si no paran de atacar, encima ahora van a atacar el paso de Rafah, que ahí es donde está intentando ir todos vía Egipto, que Egipto cierra la puerta. No sé, no me lo explico, sinceramente no me lo esperaba tampoco, una decisión tan unánime en países occidentales, pero es la realpolitik y así va la vida, ¿no? Y es así de triste, porque no me esperaba que se desprestigiara a una agencia de la ONU de una manera tan fuerte, a una agencia de refugiados que no solo actúa en Gaza, sino en todo el mundo, que básicamente se le está acusando de terrorista a gente que sin ellos, o sea, millones de personas podrían morir en la próxima semana si no tienen ayuda, que se juegan la vida por dar servicio humanitario a los lugares más recónditos del planeta, y porque un gobierno insinúe que 12 personas podrían haber ayudado a un grupo terrorista a hacer un ataque, se carguen el 70% de la financiación, que ya no solo va a afectar a Gaza, sino a todo el mundo. La UNRWA ha dicho que a final de febrero
es que no le llega para más de final de febrero si no reanuda los pagos. Entonces, no me lo explico sinceramente, pero es la fuerza de Israel que tiene el mundo. Precisamente David comentaba esta orden de la CIJ que la semana pasada exigió a Israel que evitara cometer un genocidio contra el pueblo palestino, y entre las exigencias estaba precisamente que permitiera la entrada inmediata de más ayuda humanitaria y también que evitara crear unas condiciones de vida que dañaran a parte o a la totalidad del grupo, hablando de la población palestina en la Franja de Gaza en ese caso. Y lo que estamos viendo a lo largo de esta semana es que el ejército de Israel ha matado a 1.000 personas más en el enclave palestino y que ahora se dirige a invadir por tierra Rafah, que recordemos esto es en el sur de la franja, donde en un principio instó a los civiles a refugiarse. Le pregunto, María, ¿cómo se explica este desacato de esta orden de la CIJ? A ver, yo creo que no es un desacato en sí mismo. O sea, la única manera de proveer ayuda y asistencia humanitaria a los gazatíes no es a través de la UNRWA, pese a que ellos llevan adelante el 80% o incluso un poco más de las labores en términos humanitarios en la Franja de Gaza. Israel ha entendido, y así lo ha reportado, que la UNRWA ha servido como una especie de campo también de batalla de Hamas en términos civiles, no militares, más allá de estos 12 personajes puntuales que se identificaron que participaron en los ataques terroristas del 7 de octubre. Pero Israel lo que ha dicho es, nosotros tenemos claro que a través de la UNRWA no es que se promueve el terrorismo, se promueven los salones de clases, se promueve con las personas que trabajan en la UNRWA, con quienes están afiliados en la UNRWA. No vamos a impedir el paso de la ayuda humanitaria, lo que vamos a hacer es empezar a buscar maneras de ser nosotros quienes vamos a entregar esa ayuda humanitaria directamente. Ahora, a esto hay que sumarle un tema de tensión que hay en Israel, y es los familiares de los 136 secuestrados y familiares de víctimas del 7 de octubre que están bloqueando el paso de Kerem Shalom en Israel, que es el paso hacia la franja por donde también pasan cerca de 80-90 camiones diarios que llevan ayuda humanitaria, y son israelíes quienes están bloqueando ese paso porque dicen, mientras nuestros secuestrados no regresen, pues la ayuda tampoco va a entrar. Israel también ahí tiene un frente, se produjeron enfrentamientos entre la policía, el ejército israelí y civiles israelíes que no querían y que no quieren que pase la ayuda humanitaria, y ahí también hay un punto, digamos, crítico socialmente hablando con la población israelí. Luisa, le pido su reacción a los comentarios, al análisis de María. Pues no, yo pienso que Israel y sus países aliados lo que necesitan es encontrar narrativas que justifiquen esta violencia a todas luces desproporcionada e inhumana contra una población que es mayoritariamente mujeres e infancias. Obviamente no van a decir vamos a asfixiarles de hambre, tienen que decir sospechamos de vínculos, como dijeron, bombardeamos hospitales porque tenemos la presunción de que hay túneles. Bueno, al día de hoy no se ha encontrado uno solo. Los propios médicos y médicas de organizaciones internacionales como Sin Fronteras han dicho, conocemos los hospitales bombardeados, que son ya la mayoría en Gaza de principio a fin, y no hay un solo indicio de que hayan sido usados por Hamas, ¿no? Entonces creo que más bien esto es parte de una narrativa que se construye desde este bloque poderoso para seguir violentando de manera impune. Y lo que pasa es que siempre se salen con la suya. No tienen a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que ha sido el único país que vetó el alto al fuego, a pesar de estas cifras absolutamente alarmante sobre 10 niños mutilados todos los días, 27,000 personas asesinadas que ni la debían ni la temían. Entonces yo honestamente no encuentro, digamos, justificación alguna para estos actos violentos. Me parece terrible de un lado llamar rehenes y de otro presos cuando las circunstancias de detención de ambos son igual de terribles. Y creo que en este momento también hay un tema legal contra los países que están cortando el financiamiento, porque al final el artículo 3 de la Convención de Genocidio, que está suscrita por todos estos países, determina la complicidad con el Estado genocida también como un acto punible, ¿no? Y si la Corte en este momento dijo que se deben evitar las acciones que podrían derivar en un genocidio, sin duda la hambruna
es una de ellas, ¿no? Y todos estos estados cortando el financiamiento serían cómplices. David, muy rápidamente, porque María me pedía la palabra también, le quería preguntar precisamente cómo se percibe desde el continente africano, si se puede generalizar tanto, el hecho de que Sudáfrica haya liderado esta acusación contra Israel por genocidio ante la CIJ. Es un orgullo, sobre todo para los sudafricanos, porque de alguna manera que tú tengas a un abogado, a un juez negro sudafricano liderando ante la Corte Internacional de Justicia un caso contra otro país de genocidio y que de alguna manera se dé la razón, aunque no pidieran el alto el fuego completo, es un orgullo para África, para Sudáfrica sobre todo, y habla, ¿no?, un poco de la falta de liderazgo en Occidente y cómo países del sur global y en este caso Sudáfrica, africanos, lideran, ¿no?, en el panorama global ciertas cuestiones como esta. María, para cerrar este tema muy rápidamente, ¿usted quería reaccionar a David? No tanto a David, pero principalmente al comentario, ¿no?, sobre equiparar a los rehenes secuestrados y a los presos palestinos en cárceles israelíes. Para mí no son equiparables, bajo ningún punto de vista. Estamos hablando de civiles inocentes que fueron, muchos de ellos, torturados, golpeados, disparados, masacrados, antes de ser llevados como rehenes a Gaza, que están en manos de un grupo terrorista como es Hamas. Después podemos debatir las condiciones en las que se encuentran algunos presos en las cárceles israelíes, podemos debatir cuestiones sobre el sistema judicial israelí, incluso que hay muchas cuestiones para debatir y para discutir y que merecen esa discusión, pero no son equiparables un Estado donde incluso esa discusión se puede dar y una organización terrorista como es Hamas. No son equiparables 136 civiles y presos en su mayoría por actos de terrorismo. No sé si Luisa o David, Luisa que comentó, que hizo esta comparación, quiere responder muy rápidamente porque de verdad nos quedamos sin tiempo. Pues creo que es una discusión de nunca acabar, es decir, efectivamente es muy condenable lo que pasó con estos rehenes, con estas personas, pero yo creo que es condenable lo que ha sucedido con la población palestina sí, en un territorio, digamos, que ha sido ocupado y del que han sido desplazados. Y lo cierto es que efectivamente, aunque quizá haya personas que estén presas con acusaciones como esas, también hay un montón de juventudes que están presas por haber visto de la manera equivocada a un soldado, ¿no? O sacados y sacadas de sus camas al mediodía, mujeres que trataron de evitar que tuvieran a sus hermanos y que también han denunciado unas condiciones de tortura terribles que han vivido. Entonces, creo que no se trata de justificar ninguna violencia, ¿no? Yo diría, es terrible, pero también es verdad que desde las narrativas, digamos, internacionales, siempre se ha llamado a unos, es decir, se justifica una legítima defensa y no la otra, y creo que este es el caso, ¿no? Toda la justificación se le ha dado en los espacios públicos a Israel, sin ver el contexto histórico de la población palestina. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar profundizando en esta cuestión. Les pido muy rápidamente un comentario sobre otra guerra en curso. Hablamos de la guerra de Ucrania, en que la ayuda europea se ha desbloqueado finalmente esta semana después de que Hungría levantara su veto a un paquete de más de 54.000 millones de dólares. La ayuda estadounidense continúa bloqueada por los republicanos en el Congreso y parece que hay una brecha insalvable entre el jefe de el comandante general de las Fuerzas Armadas ucranianas y el presidente Volodymyr Zelensky. Les pregunto muy rápidamente sus perspectivas sobre esta guerra. ¿Va a ser 2024 el final pacífico o, digamos, negociado de la guerra en Ucrania? Muy rápidamente, Luisa. Pues no, pienso que no. Creo que las dos noticias de las que hemos sabido que ponían sobre la mesa para analizar son malas, ¿no? Más bien nos habla de que se espera una guerra por lo menos 3 años más, este financiamiento hasta el 2027 y el aparente cambio de timón que buscaría Zelensky tratando de suplir a su general, pues hasta ahora, estratega y de más confianza, porque dijo que la guerra estaba en un punto muerto. A mí las pistas que me dan más bien es que se prevé que esto dure algunos años más, ¿no? David.
Estoy de acuerdo con Luisa. Creo que si la Unión Europea apoya a Zelensky, Zelensky se quiere cargar a su jefe, comandante de las Fuerzas Armadas, porque este supuestamente está negociando por detrás con Estados Unidos, etcétera, intentar llegar a un acuerdo para parar la guerra, quiere decirte que si el presidente, que tiene las de ganar, encima tiene el apoyo de Europa, quiere seguir la guerra, se seguirá y no va a llegar a un fin porque, por lo que te dice el comandante de las Fuerzas Armadas, lo mejor es llegar a un pacto porque ni uno ni otro va a ganar. Estamos en un punto de no retorno. María, para terminar. Sí, no le veo perspectivas de que termine pronto, la verdad. Lastimosamente, y guardando todas las proporciones, es una guerra que a mí me recuerda mucho los inicios de la guerra civil en Siria en 2011. Por muchas razones, pero también porque en este momento también de lo que se habla es de unas divisiones internas con Zelensky y con el comandante de las Fuerzas Armadas también por cuestiones políticas. Ya cuando todo este tipo de condimentos de política interna, de quién tiene mejor imagen, más popularidad, entran en juego, sumado a esas negociaciones por los costados, la cosa se torna muy difícil y no veo tampoco al liderazgo ucraniano preparado para ganar esta guerra pronto o incluso para pactar pronto algo que lo lleve al fin de la guerra. Bueno, pues lamentablemente todos estos temas que hemos tratado tendrán desarrollo a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses y quizás de los próximos años. Aquí se nos acaba el tiempo para continuar analizándolos, pero María, Luisa y David, les agradezco muchísimo su participación en este programa. De verdad ha sido un gusto escucharlos. También el agradecimiento es para el equipo técnico y de producción de Una Semana en el Mundo, de aquí en France 24, y también a ustedes por su atención. Ya regresamos.